Chile está viviendo nuevamente una pelea política, pero esta vez no se está tratando de una corrupción directa ni de un caso policial. Se trata de números, proyecciones económicas, deuda pública y una pregunta enorme. ¿El gobierno anterior maquilló las cifras fiscales de Chile o el actual gobierno está exagerando un conflicto técnico para hacer daño político? Hoy quiero explicarles todo sobre el caso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau desde cero, simple, pero sin infantilizar el tema. Lo primero, Nicolás Grau fue ministro de Hacienda durante el gobierno anterior de Gabriel Boric. El ministro de Hacienda tiene una función clave: administrar las finanzas del Estado. Eso incluye cuánto gasta Chile, cuánto recauda, cuánto se endeuda y cuánto cree que se endeudará en un futuro. Porque sí, los gobiernos no solo manejan dinero presente, también hacen proyecciones futuras. Y desde aquí nace esa crisis, porque ¿qué son las proyecciones fiscales? Imagínalo en el caso de una familia que gana 1 millón mensual, pero sabe que el próximo año puede ganar menos o gastar más, pedir créditos o tener deudas. Entonces hace cálculos futuros. Eso mismo hace el Estado. En Chile se publica regularmente algo llamado Informe de Finanzas Públicas o el IFP. Ahí el gobierno proyecta crecimiento económico, inflación, déficit fiscal y deuda pública futura. Entonces, el problema de estas proyecciones es que afectan inversiones, confianza internacional, la tasa de interés, el riesgo del país y las decisiones económicas gigantes. Cuando asume el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, revisó las cifras del gobierno anterior y lanzó una acusación durísima. Dijo que existían inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior. Según Quirós, el déficit proyectado aumentaba mucho, pero la deuda proyectada no aumentaba en la misma proporción. Y eso, según él, no cuadra matemáticamente. Y la cifra explotó mediáticamente, porque estamos hablando de más de 10.500 millones de dólares de diferencia en deuda proyectada al 2030. Y acá está el corazón del problema, porque el actual gobierno dice, si el Estado iba a gastar mucho más dinero, entonces la deuda también debía subir más. Pero las cifras del gobierno anterior mostraban una deuda menor a la esperada. Entonces nace la sospecha. ¿Se subestimó artificialmente la deuda? Grau respondió rápidamente y dijo algo muy importante: la deuda pública no depende solo del déficit, porque también influyen otros conceptos como inflación, tipo de cambio, crecimiento económico, PIB nominal, valorización financiera y movimientos contables. O sea que Grau le está diciendo literalmente a Quirós que simplificó demasiado el cálculo y que no existe un error aritmético simple. Y esto ya no es solamente un conflicto técnico, sino que también es un conflicto político, porque los partidos como el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, anunciaron una acusación constitucional contra Grau. La acusación sostiene que hubo cifras incorrectas, posible ocultamiento de gastos e incluso vulneración de normas fiscales. Pero acá viene algo clave que muchos economistas lo han repetido: la mala proyección económica no significa corrupción. Para que la gente sepa, ¿qué es una acusación constitucional en nuestro país? La acusación constitucional es una herramienta política y jurídica. Sirve para responsabilizar a autoridades por infracciones graves, abandono de deberes o violaciones constitucionales. No es simple me equivoqué en un cálculo. Para que funcione realmente deben probar negligencia grave, incumplimiento legal o manipulación deliberada. Y ahí está la pelea real, porque ¿existe prueba de fraude? Hasta ahora no hay pruebas públicas de fraude. Lo que sí existe es una diferencia técnica fuerte, interpretaciones distintas y un enorme conflicto político. Incluso economistas de centro derecha frenaron el tono del debate. Ignacio Briones dijo que hablar de fraude era exagerado, mientras otros economistas creen que sí hubo exceso de optimismo fiscal. Pero todo eso es distinto a decir se robaron plata. El punto más delicado de todo esto es que en cuanto a economía, las proyecciones nunca son exactas. Todos los gobiernos fallan en las proyecciones. Todos. Porque dependen de crecimiento económico, de inflación, de guerras, de dólar, de cobre, de desempleo, de mercados internacionales. Entonces aquí la verdadera discusión debiese ser si existió un error técnico razonable o si hubo una intención política de mostrar una situación fiscal mejor de la real. Esa es la línea que hoy divide el país político. Además de todo eso, también apareció otro cuestionamiento, porque algunos sectores dicen que el actual gobierno estaría usando este caso para cambiar el foco político de otras polémicas. Y ahí el ambiente se volvió todavía más tóxico, porque ya no es solo economía,
Es narrativa política. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque la credibilidad fiscal de Chile siempre fue uno de los activos más importantes. Nuestro país durante décadas fue visto como un país estable, serio fiscalmente, confiable para inversionistas. Entonces, cuando aparece una pelea sobre las cifras reales de la deuda, el mercado escucha. Y eso puede afectarnos directamente. Por eso algunos economistas incluso criticaron públicamente convertir esto en un espectáculo político, porque esto realmente puede traer consecuencias importantes en nuestro país. Porque hay que entender que todo lo que pasa en nuestro país se proyecta de forma internacional y estamos siendo observados. En conclusión, ¿Nicolás Grau manipuló cifras? Hoy no existen pruebas públicas concluyentes de eso. ¿Hubo diferencias importantes entre proyección y la realidad? Sí. Y el nuevo gobierno dice que son gravísimas. ¿La acusación constitucional tiene fundamentos políticos? Claramente, también. Y probablemente este caso termine definiendo algo mucho más grande. Y eso es donde termina el error técnico y donde comienza la responsabilidad política de un ministro de Hacienda. Porque en economía las cifras no solo mueven mercados, también pueden derribar gobiernos.